hoy es la función del baterista en el ensamble, pero este taller no es exclusivamente para bateristas, sino para cantantes, tecladistas, guitarristas, baquistas, todos los músicos eh, que quieran desarrollar habilidades tocando dentro del ensamble. Y también cómo sacarle el jugo al baterista, porque a veces ha pasado que las bandas tienen a un baterista, creen que el baterista está ahí como un metrónomo. Y esa solo es una de las funciones, tal vez es la principal, y ni siquiera es 100% responsabilidad del baterista esa función. Es responsabilidad de toda la banda. Pero también el baterista va llevándoles en las intenciones, es decir, en las dinámicas, si es una sección dentro de la canción donde hay mucha tensión, si otra parte se relaja, incluso el tiempo puede fluctuar y no hay ningún problema. Si la canción es negra igual 100, por ejemplo, y el verso está en 95 y el coro a 105, no pasa nada. Si la canción lo pide, es totalmente válido porque la idea es fluir en beneficio de que se oiga bien la canción y que la música fluya lo mejor posible, no ser estrictamente exactos con el tempo, aunque la canción tal vez no suene lo mejor de esa forma. Entonces vamos a tocar una canción que tenemos preparada para ustedes y en base a esa canción vamos a hablar luego de las secciones de la canción, de la armonía, cómo está compuesta. Cada uno va a aportar distintas características para enriquecer el taller y también ustedes, por favor, con sus comentarios, dudas, y podemos armar un diálogo para que esto sea enriquecedor para todos, no solo para ustedes, sino incluso para nosotros y que todos aprendamos de todos. Quiero presentar a los maestros de Gamma Music que están aquí esta tarde para este taller. Claudia Jungay da clases de canto. Abner Balán da clases de teclado, de piano. Pablo Machán da clases de guitarra. Alan Shi da clases de bajo. Y mi nombre es Fernando Martín. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time, and maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you pull me out of time, you hug me out of line. Maybe I'm amazed at the way I really need you.
I really need you. Muchísimas gracias. Esta canción es Maybe I'm Amazed, Paul McCartney. Vamos a dejar que cada quien explique distintas componentes de la canción. Yo como baterista de lo que tenía que estar más consciente y tratar de transmitirlo no solo a ellos sino a ustedes eran las dinámicas. No sé si lo notaron, pero la entrada era bien suave, el primer verso igual, iba cada vez desarrollándose más y luego bajábamos de una vez hasta lo más bajo posible para el verso y empezamos de nuevo a rostro. Y lo principal en este caso, pues yo he tratado de trabajar mucho lo que es el orden, ¿verdad? Y principalmente tratándose del bajo de no abusar mucho de los adornos, ya que generalmente el bajo, por ser un instrumento que generalmente no sobresale tanto, a veces creo que la mayoría, y al menos en mi caso cuando yo empecé, yo tenía como un poquito como más inmadurez de sobresaturar demasiado las canciones con adornos. Y eso de alguna manera es bastante molesto porque de alguna manera los demás instrumentos ya están cumpliendo su función. Y mientras que yo empiezo a hacer muchas cosas, de repente pues va a empezar a hastiar un poquito. Entonces lo que yo traté de hacer en esta canción pues es principalmente tratar de cubrir las áreas que a mí me correspondían y donde se pueda. En este caso creo que hubo una parte donde Pablo empezó a solear que fue como la etapa más fuerte de la canción y ahí fue donde yo pude pues empezar como a tirar un poquito más con adornos y empezar a hacer cosas sin obviamente ser tan exagerado ahora. Y también obviamente todas las secciones pues también tratando de mantener el orden, bueno, procurando tratar el mayor orden posible. Ahora, hay cositas como por ejemplo, algo que a mí me causaba bastante duda era como, por ejemplo con el tema con el bombo, ¿va? Si a veces seguir el bombo o no hacerlo ahora. Y tal vez digamos que lo que yo sí podría aportar y lo que yo he podido experimentar es de que eso es principalmente mucha experiencia, que uno esté tocando muchas cosas porque al final de cuentas no siempre se sigue al bombo tal cual como está y a veces pues sí, pero depende del caso, ¿verdad? Entonces pues en resumen prácticamente pues en cuanto al bajo creo que lo principal es tratar de hacerlo más ordenado, obviamente escuchar mucha música para que pues eso que escuchemos nos sirva como influencia para poderlo aplicar a lo que estamos tocando y creo que nada más, ¿verdad? Sin nada más que agregar. Lo que quería compartir es que esta canción tiene, por ejemplo, un Re 7 en el core. Y en el caso de la guitarra, yo la primera vez que toqué es así como que, bueno, voy a tocar el Re 7 porque ahí está escrito el Re 7, luego Re con Fa y luego Sol, ¿no? Pero dije, cuando ya estábamos aquí en vivo, dije, no, el Re 7 no tiene tanta fuerza como para que necesitaba la guitarra. Entonces eso es parte del criterio de cómo se oye ya en vivo. Y por ejemplo, si Amer está haciendo el Re 7, pues yo puedo hacer un power chord, que es lo que hacemos siempre en la guitarra, pero en este caso funcionaba re bien el power chord. Y pues toqué eso. El Re con Fa sí lo hice, el Sol también lo hice, pero no hice un Sol
tal vez los guitarristas en general no dice este sol, sino que dice este sol por lo mismo de que la guitarra quería más punch, ¿va? Pero eso es parte del criterio de los músicos. Siempre escuchar cómo está sonando todos y como hay una frase que dice que la función de un músico es hacer que el otro músico se escuche bien. Es decir, no estorbarlo, sino que lo que yo hago, pues que todos escuchen bien. Y eso. O todas las canciones tienen siempre una estructura base, digamos, la estructura base en este caso es que comienzan siempre desde abajo, van subiendo, tienen su punto así más alto y vuelven a bajar. Obviamente los solos y todas esas partes siempre están hasta arriba. Entonces, ¿con qué quiero aportar yo? Es que cuando uno escuche este tipo de canciones hay que ponerle atención primero a esos detalles, dónde van los cambios de dinámica en este caso de las canciones, y también apoyar lo que dijo Pablo, el que uno sea tecladista no significa que no debo escuchar qué hace el bajista, ni qué hace el baterista, ni qué hace el cantante, ni qué hace el guitarrista. A veces uno comete el error de tocar por tocar y saber qué está pasando con los demás. Otra cosa también que es importante es ser un cachito, tener un poco de criterio, siento yo. Hay canciones que porque yo pueda tocar más cosas, no significa que esas cosas las deba meter al instrumento. Por ejemplo, la canción llevaba solo un organito aquí y todo el tiempo iba ahí puesto. Por más que si yo pudiera solear demasiado rápido, no lo va a poner yo a loquear. Igual en el piano a llenar y todo, porque hay que respetar mucho el estilo, en este caso el estilo de esta canción, lo simple, digamos, de esta canción que lo vuelve a otro nivel, ¿va? Entonces a veces el tocar simple y con criterio importa más que poder yo meter demasiadas cosas y tratando de como lucir o tratando de sobresalir el piano, ¿va? El piano no es protagonista aquí en este caso. Pero lo que yo creo que se puede llevar ustedes, al menos en esta parte de la explicación, es criterio y obviamente escuchar a los otros instrumentos, ¿va? Los que están acompañando. Y los cantantes tienen que aprender también a tocar un instrumento. Eso es súper importante porque nos ayuda mucho con el oído. Hay que desarrollarlo. Hay que tener, como decían nuestros compañeros, crear ese criterio, crear el oído. ¿Sí? Algo que me gusta mucho de este taller es que hoy vamos a poder ver igual todas las perspectivas de todos los instrumentos. Y creo que una perspectiva un poco incomprendida a veces es la del cantante, porque nos ven así como divas. O no. Gama siempre dice, las dos cantantes son divas, es cierto. Entonces, ¿cómo nos quitamos un poquito esa imagen de diva? Hay que saber un poquito de todo. Hay que saber entender a nuestros músicos, también entender qué está pasando en el escenario y en la rola, y también estarnos comunicando. Y no es como, ¿dónde estamos? De la rola o lo que sea, ahora no sé qué. No, uno simplemente con la mirada se puede entender. Yo, por ejemplo, en la rola estaba así como viendo a una, aquí es donde hay que entrar, ok, cool. ¿Verdad? Porque hubo una gran parte instrumental que uno, el cantante, se nos da la onda, tal vez uno se pone a pensar tal vez en otra cosa. Ay, hay tiempo, debe aquí, ok. Porque es importante saber en qué momento hay que entrar. Por ejemplo, eso también lo vamos a ir viendo después para la parte de los matices, ¿verdad? Que le mencionaba el maestro Fernando. Que, por ejemplo, el cantante y el baterista tienen que tener una comunicación muy directa, sobre todo si es en un toque, que es rola tras rola tras rola, ¿verdad? Que eso es lo que todos buscamos, ¿verdad? Trabajar de la música, ganar el dinero de algo que nos gusta. Entonces, estamos comunicando y estarnos viendo, ¿verdad? Es como que aquí quieres que termine la rola, no me lo está diciendo, pero me lo está diciendo con la mirada, ¿verdad? Ya se va a terminar el tiempo, ok, ya terminó la rola, ¿sí? O por ejemplo, si queremos que alguien solee, ¿verdad? Porque a veces tenemos que ganar un poquito más de tiempo. Aquí la canción la tocamos súper estructurados, así como va, la tocamos. Pero en otras ocasiones estuvo, bueno, que solee, ¿verdad? Tenemos que ganar tiempo, aprovechamos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar siempre en constante comunicación. Y también es súper importante para nosotros saber de instrumentos, porque ¿qué tal si resulta, la canción, fíjate, Claudia, que ya no la vamos a tocar en la tonalidad que estudiaste, le vamos a subir, no sé, tono y medio? Me ha pasado. Entonces, en el ratito yo me tengo que adaptar, ¿verdad? Entonces, si no desarrollo mi oído, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, es súper importante que todos estudien de todas las profesiones que se puedan, aunque yo no sea bajista, entender en qué momento entra el bajo, ¿verdad? O en qué momento entra la batería y cómo va la batería, cómo tendría que sonar, ¿verdad? Aunque yo tal vez ahorita
yo no me sé así como, ay, sí, va a entrar de tal manera, no sé, tal vez es el budumts, pero nos entendimos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenemos que comunicarnos y mientras más sabemos, mientras más estudiamos, mejor nos va. Entonces ahorita vamos a tocar solo el verso de la canción para ejemplificar algunas cosas y ya irnos metiendo un poco más profundamente a la Braille. Desde el punto de vista del baterista, en lo que se llama técnicas de ensamble, nosotros como bateristas estudiamos 3 cosas que son orquestación, articulación y preparaciones. Eso quiere decir elegir los componentes de la batería que van a apoyar lo que están haciendo los demás músicos. Si son sonidos cortos, si son sonidos largos, si son sonidos graves o si son sonidos acústicos, si son sonidos agudos. Nosotros no tenemos control sobre la duración de las notas como los demás instrumentos. Entonces, al nosotros hacer algo como esto, estamos apoyando un sonido largo y esto sería un sonido corto. Es un ejemplo muy básico, pero de esa forma nosotros podemos elegir qué componentes de la batería usan y obviamente con la intención con la que toquemos podemos transmitir si es un sonido suave, si es un sonido fuerte, si es un sonido grave o un sonido agudo. Pongan atención, ahorita vamos a hacer el verso de la canción. También eso sería en cuanto a orquestación, articulación, lo que les hablaba de sonidos largos y cortos, y las preparaciones es cuando hay una figura como en esta canción que tenemos un acento en el 1 y luego un and del 2 que no suene nada más de la nada, sino nosotros preparar ese segundo acento que está sincopado para que los demás músicos se sientan cómodos. Cuando ustedes están estudiando una canción, por ejemplo, que la canción va 1, 2, 3, 4, cha, ese sonido que acabo de hacer con la boca es lo que ustedes necesitan que su baterista les haga a ustedes. Porque yo no hice ahorita 1, 2, 3, 4, pa, dije ta, O sea, estamos como haciendo un sonido, moviendo el dedo o el pie en el tiempo y estamos ubicando esa nota en el contratiempo. Eso es lo que necesitan que sus bateristas les haga a ustedes. Entonces, vamos a tocar el verso de la canción y fíjense en esas técnicas de ensamble. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you pull me on tight. You hug me all night. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Solo fue como un apoyo leve a lo que ellos estaban haciendo para aportar un poco y empezar a construir la canción. Y ahora en el coro, que venía justamente ahorita, Maybe I'm a man, maybe I'm a lonely man who's in the middle of something that he doesn't really understand. Maybe I'm a man, maybe you're the only woman that could ever help me. Baby, won't you help me understand? empecé a tocar en el ride, no toqué en el hi-hat porque este es un sonido más staccato, más seco. Y este es un sonido más legato, más largo, como es una balada. Entonces no es un sonido tan frío, digamos. Aparte de eso, los acentos que hacía el bajo y los demás instrumentos los apoyaba con un crash y anunciaba cuando ya venían los acentos de los iba haciendo un pequeño key en los toms y luego hacía lo que les dije antes. Aparte de que íbamos bajando, porque después de ese coro hay como un espacio que respira la canción y empieza el solo de guitarra. Entonces ahí es donde uno tiene que tener 3 prioridades como baterista. Primero, la música. O sea, no importa todo lo que yo haya estudiado, en este momento lo más importante es la música,
todo lo que yo voy a tocar y elegir tocar es para que la música se oiga bien. Como decía Arne, no porque yo pueda tocar muy rápido lo voy a meter y porque me ha costado mucho tiempo tal ejercicio o superar tal reto, voy a aprovechar en ese instante para meterlo, sino que si le va a la canción bien y si no, no. Mi segunda prioridad es los músicos, que los músicos se sientan cómodos. Ahorita voy a tocar el coro, pero lo voy a tocar mal tocado. O sea, primero voy a tocar como destiempadón, después voy a tocar como no ayudándolos, sino destruyendo el ensamble. Y aparte de eso, no voy a apoyar ni preparar las figuras. Entonces se van a dar cuenta lo importante que esté como prioridad los músicos, la música, luego los músicos. Y en tercer lugar, si todo fluye bien, ya es la expresión personal, pero no hacerlo al revés. Baby, I'm a man. Maybe I'm a lonely man who's in the middle of something he doesn't really understand. Baby, I'm a man. Maybe I'm the only woman that could ever help me. He doesn't really understand. Entonces ahí estaba tocando de una forma staccato, no estaba fluyendo bien, estaba tocando fuertísimo, estaba metiendo un montón de fills y cuando tenía que meter fills no metía fills. Hubo una parte que no sé cómo se perdieron porque ahí como que quise hacer algo que no resultó, o sea, un desastre total. El ensamble se destruyó con lo que hice. Y a veces esa es la diferencia entre tocar con un ensamble y tocar con música pregrabada. Cuando uno está tocando con una pista y está un clic y todo fluye chilerísimo y no importa lo que haga uno, todo va a seguir igual, no puede hacer un desmadre ahí. Pero cuando uno está tocando como músicos en vivo, la prioridad es la música y luego los músicos. Voy a tocar como también a veces pasa, o sea, tristemente esto que va a pasar ahorita es parte de la realidad. Cuando lo llaman a uno de baterista y el baterista no se preparan. Y llega a tocar con la banda y le dicen, y tal vez lo están conociendo en ese momento porque llegó a sustituir a alguien, mucho gusto, mira, ¿y estudiaste las canciones? No me dio tiempo, pero ahí ustedes me van siguiendo, me van a avisar y yo los voy a ir siguiendo y todo va a estar bien. Vamos a hacer el de cuenta que yo no he tocado con ellos, ni conozco la canción ni nada, ni siquiera puedo dar la cuenta, qué triste. O sea, el baterista es el director de la banda, el que tiene que decir siempre, 2, 3, 4, pero en este caso no va a ser así. Entonces tal vez Abner nos da la cuenta y yo voy a hacer como que no sé la canción y es. O sea, como les digo, es triste, pero es parte de la realidad que a veces pasa. 1, 2, 3, va. Maybe I'm amazed at the way you're with me all the time. Maybe I'm afraid of the way I leave you. Maybe I'm amazed at the way you help me sing my song. Find me when I'm wrong. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Maybe I'm a mess. Oh, oh, oh. O sea, ahí después de un rato que estaba chiviado el cuate, ya agarró confianza. Algo que quisiera aportar yo ahí es de que si se dan cuenta casi que el motor de las bandas siempre son los bateristas. Y a veces no se dan cuenta, pero por ejemplo si nosotros, ahorita que tocamos, yo no podía ni jalar, digamos, porque como el piano es muy melódico, es cierto que también tiene su parte rítmica, pero la mayoría es melódico, ¿va? Usted no puede hacer como que más rápido o más lento, ¿va? Sí. Eso es lo normal, a veces parece que fuera un chiste, pero lo normal es que el baterista, hablando lo que es el que a veces es el que jala el tiempo, ¿va? Las canciones dan más rápida y van más lento, ¿va? O va más lento y van echando punta, ¿va? Entonces creo que cabal es una muestra de lo que el baterista, si hay bateristas aquí, yo no pregunté si habían bateristas, levanten la mano los bateristas, a recordarlos otra vez, ahí está, ahí un montón, ¿ves?
Los bateristas, su responsabilidad, muchachos, ustedes tienen que, pero así, literal, escuchar las canciones, estudiar las canciones y saber que ustedes llevan cargando la canción. Después sigue el bajo, pero rítmicamente es la batería. Pues y si la batería no está lista, toda la banda, ahorita se destruyó toda la banda, no se puede ni tocar. Hasta uno sentía así como que qué hueva va a tratar de tocar porque el baterista va raro, ¿va? Pues eso sí lo quería. También quería aprovechar, ¿verdad? Que, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago es que cuando pasa que, por ejemplo, me contratan un grupo y a veces pasa que realmente no se puede ensayar, ¿verdad? Porque es como, a veces, pues, solemos tocar, pues, lo mismo en todos lados, ¿verdad? Entonces es como, está raro, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, el baterista suele perderse, yo lo que hago, que como yo me puedo mover un poquito más, ¿verdad? Entonces veía así disimuladamente, miraba más rápido, poquito. No, aquí fuimos los extremos, ¿verdad? Pero fue de manera como más consciente, pero sí pasa. Entonces lo que yo a veces hago es que empiezo a cantar en el tiempo que es y que me vea. Es como, por ejemplo, si vamos bailando, maybe I'm a mess the way you hold me all the time. Y ahí como que me cachan, ¿verdad? Es como, más que todo es como arreglar en el momento, pero obviamente no es algo que tenga que suceder. O sea, el tiempo idealmente siempre tiene que estar bien, ¿verdad? Y también bateristas, si escuchan y todos los instrumentistas, si escuchan que nosotros los cantantes empezamos a rapear, ahí hay un problema con la rola, ¿ja? O sea, pasa. Se los juro por mi vida, a veces me pasa, estoy cantando, que es como, no, yo, vamos más, y no me miran. Estoy fallando por otro lado. Entonces, bien importante, vean al cantante, ¿verdad? No solamente estamos ahí como para... Porque es parte de la rola, que también hasta... O sea, estamos haciéndoles hasta cierto punto también las fichas a las bandas, porque la gente quiere cantar con nosotros. Entonces, si nosotros tampoco no estamos cómodos, ¿verdad? Si no hay comunicación en la banda, pues todo se viene abajo como lo estábamos experimentando ahorita, ¿verdad? Yo llegué a un punto y dije, ay, ya no puedo cantar. Ya no pude. ¿Verdad? Entonces es bien importante, pongan siempre mucha atención qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque también, pues lamentablemente estas cosas pasan, ¿verdad? Gracias. Ahorita que Claudia mencionaba eso, se me ocurría a mí de recordar, bateristas no estudian fills, chops, no estudien eso, o sea, en serio, no sirve eso a la hora de tocar lo que uno valora, o lo que todos valoramos, y lo vemos en las clases de rítmica, es primero que sepan llevar el tiempo y una base cómoda. Igual para los pianistas, ¿verdad? Estudiar licks y todo eso es chilero, pero cuando uno está tocando, aquí no, ni un lick de los que me sé he puesto, ni cuadrarían ni sonarían bien. O sea, no sirve de nada. A menos que usted tocando no sé, fusión, otra onda, pues lo que quieran tocar. Pero quería decir eso. No chops, no licks, no fills, mejor ritmo. La base y el tiempo, el metrón. Y sí, básicamente es, digamos, con lo que ha dicho Arnie y lo que ha dicho Claudia, sacamos la conclusión que el baterista, por una parte, va siguiendo la intención del cantante o de la cantante, pero al mismo tiempo y de alguna forma que suena contradictorio, va dirigiendo a la banda. Entonces, en realidad es una sinergia que se da y es como un trabajo en equipo y las funciones de todos están relacionadas, pero el baterista es el que dirige a la banda en cuanto al tiempo, por lo que decía Abner, que ellos quisieran irse más rápido, más lento, no fue en contra la batería, digamos. Entonces, la batería es la que impone el tiempo. Eso sí, que sea flexible en determinado momento, y la que dirige a la banda en cuestión de dinámicas, así como un director de orquesta que va dirigiendo las entradas y va dirigiendo las dinámicas. Ese es el trabajo de un baterista, digamos, como que en un ensamble contemporáneo el director de la orquesta es el baterista. Y tomando en cuenta todo eso, interiorizar, digamos, la canción que va a tocar, porque a veces cuando uno le dicen, mira, vamos a tocar dentro de un mes y son 20 canciones y uno tal vez escribe sus guiones o charts, no escuchar nada más al baterista o qué hace la batería en esas canciones, sino estar consciente de lo que hacen todos los instrumentos. A mí me gusta incluso en los charts poner, digamos así como aquí, verso, coro, etcétera. No solo tantos compases y no sé qué está pasando y yo solo llevo mi papel, sino que saber qué es lo que va a ir pasando en cada una de las secciones de la canción. Y a veces ha pasado en los ensayos que hasta puedo como que darle la entrada a alguien, algún músico, al cantante, porque
tengo ahí escrito la forma y las secciones y quién hace cada cosa y dónde están solo guitarra, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la batería y toda la banda lleva el tiempo de la canción, pero la cantante se queda? Entonces, tal vez se acostumbra a cantarlo más lento y la rola es más rápida. ¿Me tendría que guiar más por el metrónomo o dejo el metrónomo y guiarme de la cantata? A veces cuando uno estudia, y yo creo que por ahí, corregime si no estoy en lo correcto, cuando uno estudia, como en este caso, digamos, el ejemplo hipotético que eran 20 canciones, y vos hiciste bien tu tarea, aprendiste las canciones o las escribiste y apuntaste los tempos. Esta canción va 92, esta 108, esta 70, etcétera, etcétera. Llegas al ensayo, tenés tu clic por ahí, pones el clic solo para recordar. Yo en lo personal no aconsejo ensayar con clic, o sea, vamos, ya ensayamos tal canción, voy a poner el clic y entonces con el clic doy la cuenta a todos y yo voy oyendo el clic en toda la canción. Yo no aconsejo hacer eso, sino nada más tenerlo como referencia, como para recordarse el tempo y después vos ya tomás el control del tiempo, no estar dependiendo del clic. Y ahí es donde es aceptable cierta fluctuación. Entonces das la cuenta, la ensayan y de repente puede ser que la cantante o el cantante te diga, mira, yo ahí la siento muy rápido, me siento muy lenta. Si vos decís, no, pero es que la original así es, o sea, solo se va a crear conflicto. La original puede ser que sea así y en determinado momento esa misma banda cuando la tocó en concierto tal vez la tocó más rápido. Entonces es cierto, están haciendo un cover, pero aquí somos otros músicos que no son los que grabamos la canción, entonces nosotros establecemos nuestro propio tiempo. Por ejemplo, que vos la estudiaste porque la original era en 92 y ahora la están tocando y la cantante te pide que sea a 100, dale a 100, borras el 92, le das a 100. Incluso puede pasar que el día en que ya toquen en vivo ante el público, la adrenalina y todo los haga que 100 todavía se sienta lento y que pida la canción ir aún más rápido. Entonces, con mayor razón, no tener el clip puesto, sino nada más que sea de referencia y como ustedes se sientan en ese momento, evaluar, pero son decisiones de milisegundos de darle más rápido o más lenta también, porque a veces es una balada y por la adrenalina cuando ya estás en vivo querés darle más rápido y era más lento. Digamos que te grabaste. Por cierto que yo recomiendo que siempre se graben cuando toquen. De cualquier forma, no tiene que ser una grabación pro. Pongan el teléfono, lo que sea, y esto lo vean en su casa y ustedes van a decir, cabrón, ahí va corriendo en esa rola y tal vez era una balada. Entonces uno va aprendiendo de eso. Y el click sirve mucho para estudiar. Yo a los bateristas a las clases traigo el metrónomo y todo lo hacemos con metrónomo, pero solo es una herramienta y es un medio para uno adquirir un buen tiempo. No es para usarle todo el tiempo y tocar de esa forma todo el tiempo, pues entonces se convierte en un robot también. Por ahí a los que les interese o a los que ya lo han visto, bateristas, tengo un canal de YouTube que es serranomartin.com y hay un video que se llama Practicando con un metrónomo, como consejos para practicar con un metrónomo. Es como las tonalidades, que a veces a una cantante le queda muy alto una rola y hay que bajarla y no le van a decir, no, pero es que la origen. O sea, hay que ser flexible con la tonalidad y también con la velocidad. No. Incluso agregando lo que usted decía, por ejemplo, tal vez cuando se utiliza click, creo que es en otros casos, ¿verdad? Que lo he notado yo más. Por ejemplo, algunos grupos tocan full consecuencia, entonces uno va escuchando el click. Entonces, por ejemplo, si yo con cantante voy por otro lado, ahí sí camina el cantante. No, ahí tiene que estudiar más el cantante, pero, o sea, si ya de verdad hay una referencia de este tiempo solo no se puede cambiar, obviamente ahí sí sería mi error, ¿verdad? Pero si es en vivo, es algo más libre, es más como también el feeling de la rola, o lo que decía el maestro, ¿verdad? Tal vez la adrenalina hace que corremos un poquito más, es déjame esto más rápido, está cool, está bien, no hay ninguna ley que nos diga que no podemos hacer eso. Y nada más para agregar a esto del click, como estamos diciendo que el baterista es el director de la banda y el que establece el tempo, algo importante,
si es una banda ya formada que desde hace años y que ya todos se conocen, cuando el baterista da la cuenta a los demás de la banda, puede ser como Paul McCartney, que solo hacía 3, 4 y ya entraban porque ya todos se sabían la canción hasta dormidos. Pero un compás es lo normal. Si no se conocen, si es primera vez que tocan juntos, se tienen muy poco tiempo de tocar, si están empezando como banda o si no es una banda, si lo llegaron a tocar a algún lugar y no tienen costumbre de tocar juntos, den 2 compases. Los bateristas den 2 compases. Lo usual es que se cuenten el primer compás como blancas, pero no diciendo 1, 3. Por alguna razón se popularizó que se diga 1, 2 y luego ya el siguiente compás 1, 2, 3, 4. Entonces de esa forma son 2 compases de cuerda. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y esa es otra cosa también en digamos, lo que ustedes transmiten con su lenguaje corporal. Yo tocaba en una banda donde a veces el trompetista nos daba la cuenta para empezar. Y solo nos daba un compás de cuenta y decía 1, 2, 3, 4. O sea, ahí no está transmitiendo. En primer lugar, la cuenta ya desde que da la cuenta no está estable. Y en segundo lugar, no tiene como... O sea, hasta la cuenta tiene que transmitir groove. Si ustedes van a tocar, por ejemplo, un shuffle y dicen 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y ahora desde la cuenta están transmitiendo están transmitiendo que es algo aswingado. 1, 2, 1, 2. O sea, estoy anticipando el 1. Y si es algo funkero o rockero que no es aswingado, igual, o sea, traten de dar la cuenta chocando las baquetas. Bueno, ahorita no puedo, pero lo voy a hacer aquí. Diciendo 1, 2, 1, 2, 3. Entonces ya los demás empiezan a pensar. Tan, 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 tan. O si fuera algo lento. 1, 2, 1. Y ellos empiezan a pensar. Troyana, Troyana. Y entran con seguridad en el 1. O sea, desde que se da la cuenta, incluso después uno ve a bateristas o si es otro músico del ensamble el que da la cuenta, antes de que empiece la canción uno ya sabe esto va a sonar bien o no. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you pull me out of time. You hug me out of line. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Maybe I'm a man, maybe I'm a lonely man who's in the middle of something that he doesn't
Entonces las dinámicas estábamos bien pianito al principio y al final doble forte ahí para que Pablo improvisara. Un retard al final, mucha comunicación visual como decía Claudia para terminar. Igual en esa parte de medio, bueno, había casi el final donde Abner hace una pequeña cadenza antes de retomar otra vez el ritmo. No, noté cabal tu mano izquierda así muy pegada en los vasos, pero no interrumpía el trabajo de Alan, ni Alan y el tuyo, ¿va? Digamos, cuál debe ser el camino que debe tomar, o al menos uno. Yo no soy pianista, pero la forma de decirle al del piano, mira, como para no estorbar, digamos, el trabajo del bajo, pero complementarlo, porque al final de cuentas vi muchas cosas ahí, pero no era que le sumaras o algo, no que interrumpieras, sino que le sumabas, le dabas un toque diferente. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que cuando uno tiene bajista, creo que el pianista debe tener muy clara la posición de qué hace el pianista, ¿va? Lo que pasa es de que yo he visto mucho ese problema. Ese es el típico problema de los tecladistas que piensan que también tocan el bajo, entonces tocan el bajo como bajista. O sea, ni tocamos bajo, o sea, mal tocado, digamos, imitando al bajo mal tocado. Entonces, digamos que el criterio debe ser, a veces tiene que ver con las canciones, así como esta canción lo pide porque es una canción bien rockera, ¿va? Tiene sus partes así bien rockeras. Entonces, ahí yo no estaba haciendo ninguna figura, digamos, para que me interrumpiera la parte del bajo. O sea, yo solo tocaba una redonda ahí y todo lo demás es bien del bajista. El problema sería que si yo comenzaba con... Ay, no tengo sonido aquí. Ahí empecé a hacer una figura yo. Entonces, si Alan está haciendo una figura, ya vamos a chocar al momento. Yo solo hacía, él lo dejaba. Ya, entonces no estoy marcando alguna figura o no me estoy creyendo bajista. Entonces, digamos, si yo tengo más claro eso, y si se dan cuenta, en pocas veces hacía yo, marcaba el bajo aquí de este lado y me olvidaba. Yo lo que hago es mejor hacerme a un lado, ahora ahí sí que por el bien de la música principalmente, porque si vamos a empezar a destrozar una canción, pues no la voy a destrozar más. ¿Entendés? Entonces, pues, yo creo que eso es lo único que yo quería mencionar. Yo he visto bandas que tienen la batería encerrada y el baterista está metido en un cuartito, no sé cómo lo toma. Eso es más, digamos, se mira como que lo están aislando o encerrando, pero es más por cuestiones de acústica y sonido. Si están muy cerca, por ejemplo, puede haber problema. Si hay muchos micrófonos abiertos, la batería se puede meter en el micrófono del cantante, o si estamos aún más cerca y hay una sección de metales, saxofón, trompeta, trombón, puede haber conflicto y a veces por eso se hace. Yo, por ejemplo, aquí en Gamma Music, que ya conozco este cuarto, que por cierto suena bien cálido por la madera, lo que hago, por ejemplo, con el redoblante es ponerle estas cuestiones para ayudar un poco a eso. Voy a tocar ahorita con y sin para que miren la diferencia del sonido. Obviamente estoy afectando el sonido, cambia totalmente el tono del tambor y todo, pero lo estoy haciendo para reducir el volumen. Y hay otros recursos, y uno de esos recursos es poner ese como plexiglas, o a veces, como dice usted, es un cuartito, o sea, hasta pina techo y todo. Y así tienen como mejor control sobre el baterista, pero sí, obviamente no es lo ideal, y aunque sea transparente, sí se pierde un cachito la comunicación entre todos porque no están todos integrados, pero a veces hay que utilizar algunos recursos así para poder aislar un poco o controlar un poco mejor a los músicos y sobre todo la batería que ya por sí suena fuerte. Que por cierto yo he sufrido con eso un montón porque digamos antes me pedían siempre tocar más suave, tocar más suave, tocar más suave, tocar más suave. Y tal vez era música que es para tocarse fuerte. Entonces, a veces la gente no entiende que así como a un trompetista no se le puede pedir que toque en un registro hasta abajo porque no es la naturaleza del instrumento, también así la batería no se le puede pedir que toque el mismo nivel de volumen de un arpa, porque la batería ya fue hecha para, o sea, aunque yo toque suave, es un sonido fuerte. Pero a veces, como decía Alan, con tal de no destrozar más la música, pues yo tocaba suave,
A veces no hubiera ni estilos de música para tocarse fuerte, entonces sí lograba controlarlo y hasta me volví experto en tocar suave porque tocaba en algunos restaurantes donde, por ejemplo, ahí donde está Claudia, había una pareja comiendo y tal vez tomando vino y yo aquí tocar. Entonces me volví experto a tocar suave y hay baquetas para poder tocar suave. Uno puede utilizar algunos artefactos ahí en los platos, en los tambores, o así como esto, para que suene un poco más vaco. Y también a veces está uno en el otro extremo, porque también me ha tocado tocar, digamos ahorita, últimamente he estado en un proyecto que tocamos música de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de Deep Purple. Entonces ahí es al revés, ahí es para destrozar baquetas, demoler el lugar, reventar la batería. Y si uno no está acostumbrado a eso, solo aguanta una canción porque es demasiado cansado. Entonces todo requiere su práctica y todo requiere como desarrollar distintas habilidades. Bueno, en relación a la pregunta que sea otro, también es importante también con la guitarra, ¿verdad? Que a veces nos enseñan como así va el acorde, ¿verdad? Con toda esta cuerda. Y a veces como uno choca con el bajo a cada rato. O a veces nos dan un chévere, ¿verdad? Y tira un acorde ahí grande y ahí como... A veces uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque es como, mira, ahí dice, no sé, re mayor, ¿verdad? O yo qué sé, fa. Y no debo de hacer fa o largo así. Y aquí tocando fa, ¿va? Y aquí tocando fa también. Sí, cabal, hay que tener conceptos según el estilo. Cuando uno está tocando X, Y canción, puente, verso, no importa en qué parte vaya, si se llegara a confundir, se le ve el tiempo, comete X, Y error, ¿cuál es la manera más eficaz como lo has solucionado para que ese error no termine de echar a perder la canción? Porque me ha pasado que pierdo el clic y ensayo algo y echo a perder todo. Me pasó hoy, de hecho. Hay que tenerlo en todo momento y nunca podría faltar es el sentido del tiempo. Que es lo que pasa, por ejemplo, con un cantante, la afinación. O sea, eso es como lo básico. Entonces, como decía Arner, en lugar de practicar un montón de cosas, concentrarnos en el tiempo. Si te perdes en la forma, en la estructura y de repente vos estabas en el verso y los demás estaban en el coro o algo así, por lo menos estar llevando bien el tiempo. Entonces se puede como disfrazar, por así decirlo, y encontrarlos más adelante en el camino. De hecho, podríamos ahorita tal vez tocar el coro, porque el coro, digamos, el coro es la estructura del coro son 4 compases, pero yo toco 3 compases, luego paro y hay un fill de piano. Luego tocamos otros 3 compases y viene la figurita del 1 and the 2, 1 and the 2. Entonces es como 1, 2, 3, 4, segundo compás, 2, 3, 4, tercer compás, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y otra vez 3 compases y luego 1, 2, 3, 4 y... Entonces ahorita voy a hacer de cuenta que se me va, digamos, no llevo bien la cuenta y se me va a parar en el cuarto compás. O sea, se me pasa por alto parar en el cuarto compás y luego se me pasa por alto esa figura 1, 2, pero si uno está atento a lo que están haciendo los demás, es fácil encontrarlo. De hecho, ahorita, si te das cuenta, lo que voy a hacer es hacer esa figura antes que ellos. Entonces, ahí te tendría que extrañar por qué no hicieron ellos esa figura. Y cuando ya ellos la hacen, decir, entonces hasta aquí era. Entonces ya te vas encaminando, pero por eso siempre estar atento y observando. Y por eso cuando estudias la canción, si es un cover, haber apuntado y puesto atención a lo que hacen los demás y no solo a la batería. De hecho, ahorita te lo acabo de mencionar como batería. 3 compases, para un 3 compases. No te hablé de aforas, de nada. Pero la idea sería saber qué es lo que están haciendo los demás. A veces, incluso a mí, cuando me llaman para tocar en algún lado, me dicen, mira, solo que no tengo papeles de batería. Yo les digo, mejor, dame el del piano porque hay más información y puedo seguir mejor la canción porque puedo estar... O sea, tal vez yo no controlo de armonía como que si fuera un pianista o como que si fuera Abner o Pablo, etcétera, Alan.
pero por lo menos pude identificar y ahorita ya se va a resolver porque acabamos de tocar el quinto acorde y entonces ya habían otra vez el primero. O sea, tal vez ni sé identificar el acorde, pero sí sé identificar cuando ya vamos a resolver al primer grado otra vez. Maybe I'm a man, maybe I'm a lonely man who's in the middle of something that he doesn't really understand. Maybe I'm a man, maybe I'm the only one that could ever help me. Sometimes you help me understand. No sé si se entendió ahí que yo participé en hacer los acentos, hasta hice un film como anunciando y no era ahí. Que por cierto, los films de batería son eso, anuncios. Lo que decía Arner, a veces los bateristas estudiamos muchos chop speeds, cosas complicadas y que el film que hizo no sé qué baterista en tal canción y ahora yo lo voy a meter en esta. Y está bien porque también es aburrido oír siempre los mismos films del baterista, pero al fin y al cabo los films solo son anuncios. Solo es decir, mucha, aquí viene el coro, ras. No son otra cosa más que eso. Incluso a veces, si estamos tocando un ritmo, esto podría ser un film. Ya eso es suficiente. Entonces, tomarlo como eso, como anuncios para los demás. Porque incluso si el film yo no lo domino y no me sale bien, entonces no cumplió la meta de ese film de anunciarle a los demás que venía un cambio, sino encima vamos a entrar mal a la siguiente sección. Perdón, solo agregando a eso, es bien importante para nosotros, los cantantes, esos feels, porque si no lo hace, ya me perdí. Incluso yo no voy a entrar si no hace el feel. Así, usted no lo hace, yo no voy a entrar. Porque capaz sí lo voy a regar. Entonces es bien importante esa comunicación y esos sonidos, incluso también dependiendo en un escenario, dependiendo de la posición en la que estemos ahorita, porque yo los puedo ver. Pero ¿qué pasa si tal vez a mí me tienen muy lejos? ¿Verdad? No voy a poder estar... no puedo. Entonces, si yo lo puedo escuchar, puedo también estar como si nada, cantando y haciendo mi trabajo, ¿verdad? Pero sí es sumamente importante esos feels. Y cuando ustedes estén ensayando con sus bandas, pídenle a sus bateristas esos feels. Digamos, obviamente no van a depender 100% del baterista, y si el baterista no hizo el feel, ustedes ya no van a pasar a la siguiente parte de la canción. Pero no tiene nada de malo decirle, mira, porfa, y hazme un feel antes de entrar al coro, o el guitarrista, mira, hazme un feel ahí antes de entrar al solo de guitarra, porque esas son responsabilidades del baterista, así como llevar el tempo, como articular, como orquestar, como hacer preparaciones. También los feels son preparaciones para otras secciones. Entonces, por eso les decía al principio del taller, aprovechen a sus bateristas para que ellos les ayuden a ir a través de la canción de una mejor forma. Si no, no está desquitando el suelo el baterista. Bob tenía 3 bajos en mi mezcla, ¿verdad? Bombo, bajo y piano. Pum, todo sonando al mismo tiempo. Era un completo relajo, lo mencionó. Porque también la música, el sonidista tiene mucho que ver. Que él haga sus cortes. El bombo tiene ciertas frecuencias, el bajo tiene otras frecuencias y el piano tiene otras frecuencias, ¿verdad? Cuando esas frecuencias están bien, por así decirlo, cortadas, sentís o tenés como que ese sabor musical, ¿verdad? Vos que el bajista como que de entender, ¿verdad? Así. Eso es muy importante, el sonidista, porque puede hacer que usted esté tocando nítido y todo calidad, pero aquí abajo se escucha un chirmol de abajo. A veces la banda llega bien ensayada, y no hay algo más frustrante que el sonidista sea el que destruya la banda. ¿Algún consejo que dé como para iniciar la banda y un consejo que le pueda dar a un baterista que pueda llegar o que pueda empezar a conocer, o a bateristas principiantes, un consejo que les diga, esto es importante para ustedes, esto es lo que deben, y por aquí deben de empezar como para tener una luz ya que los pueda guiar en el camino?
Hay gente que tiene la forma de pensar de que, bueno, no sabes tocar, pero tírate al agua y ahí vas a ir aprendiendo y empezar a tocar con bandas y todo. Y a veces funciona. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso. Pienso que el baterista por lo menos debería tener 3 cosas básicas antes de pensar en atreverse a tocar con una banda. Uno, la técnica, pero con técnica me refiero el control de las baquetas, los movimientos. Digamos, en los bateristas es muy importante las muñecas. Cuando alguien no es baterista o cuando un baterista está empezando, se nota que está empezando porque toca muy rígido. Y esto produce este sonido en lugar de este sonido. Son 2 sonidos totalmente distintos. Entonces, esa es la primera de las 3 cosas. La segunda es el balance de volúmenes entre los elementos que uno está tocando. Por ejemplo, si es un ritmo de rock, y aquí se lo digo a los alumnos todo el tiempo, el bombo es lo más fuerte. Digamos, la música contemporánea, pop, rock, funk, viene de abajo hacia arriba. O sea, el fundamento es el bombo. El fundamento tiene que estar bien sólido y encima de eso ya viene el redundante, que es lo que más se oye, pero por la frecuencia sonora que tiene. Y de último estaría el hi-hat. Si yo toco el hi-hat como lo más fuerte y mi bombo muy débil y el redundante por ahí como inconsistente, un ritmo de rock básico va a sonar de esta forma. Entonces, mis extremidades están haciendo lo que tienen que hacer, pero no lo están haciendo como lo tienen que hacer, que sería de esta forma. Ese sería el segundo elemento. Y el tercer elemento, una vez cabal Dulce Mayer nos lo decía, subdivisión. Es decir, llevar bien el tiempo. Ahí es donde viene la cuestión de practicar con metrónomo. Pero no solo llevar bien el tiempo en cuanto a no acelerarse o quedarse atrás, sino en cuanto a la subdivisión. Por ejemplo, esta canción que estamos tocando hoy no es una canción basada en tresillos. Solo por experimentar, démosle el verso y yo voy a tocar tresillos. Baby, I'm a baby, don't be on time. Baby, I'm amazed at the way you breathe you. Baby, I'm amazed at the way you help me sing my song. Baby, I'm in love with you. Yo había conflicto ahí porque ellos iban en subdivisión de corcheas, en subdivisión binaria, y yo iba en subdivisión ternaria y estaba tocando bien. Ahora no me hice el que tocaba mal, estaba tocando bien, pero estoy haciendo tresillos, entonces no va a funcionar. Entonces la subdivisión, y eso se requiere que el baterista se encierre un buen tiempo. A algunos les toma días, otros les toma años, pero son unas cuantas semanas o un par de meses para que el baterista agarre concepto del tiempo de la subdivisión. La segunda cosa, el balance de volúmenes entre lo que está tocando. Si es jazz, es el ride y el hi-hat. Y el redoblante y el bombo va suavecito. Y la tercera cosa, que fue la primera que mencioné, lo de las muñecas para un sonido. No solo es para que se mire bien, sino para obtener un buen sonido. Entonces esos consejos le daría a un baterista que está empezando. Una rola tiene que ir el bombo y el bajo bien apretados, ¿verdad? Pero hay rolas que yo he visto también en grupos que tocan como que el mismo patrón en todas las canciones. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar ese patrón? ¿Alguna idea que nos podría dar más? Primero sí, hay que escuchar mucha música, vamos, y pienso que no solo es de una forma individual, sino de una forma colectiva, principalmente si estás hablando de una banda, porque si solo uno tiene el concepto, digamos, de cómo mejorar, digamos, ciertas canciones, pues digamos que solo una sola persona pues no puede como
cambiar mucho una canción, digamos. Entonces sí es como bien importante que toda la banda, mínimo, pues se empiece como a tratar de educarse y tratar de ir probando ciertas cosas para ver qué funciona y qué no, porque eso sí es. Yo, por ejemplo, para ir como dando, ¿qué te puedo decir yo? Como intentando meterle más ideas a las canciones, pues primero las tuve que probar, ¿va? Y en muchas de esas me equivoqué. Y en otras pues sí acerté, y ahí poco a poco vas como acertando y también pues descartando lo que te va sirviendo. Y no, ese sería mi comentario. Eres, como dice Alan, de ponerse de acuerdo, de prueba y error. Si uno va a tocar por primera vez en una banda, por lo menos yo como baterista lo que opino y lo que trato de hacer es tocar lo más simple posible. Porque prefiero 1000 veces que me pidan tocar más a que me digan, vos no estás tocando mucho. Entonces empiezo con lo más simple. Y me pasó hace poco, conocí a un bajista, jamás había tocado con él, muy bueno, muy buen sentido de la subdivisión. Entonces, cuando me di cuenta, yo sin proponérmelo, estaba como tocando poquito porque quería oírlo. O sea, tocaba tan chilero el cuate que yo así como quería también disfrutar lo que él está tocando, entonces yo tocaba menos y dejaba que él llenara. Pero a veces pasa al revés, a veces el bajista toca muy sencillo, muy simple, entonces uno trata de llenar los espacios, siempre teniendo como prioridad la música, luego los músicos y ya entonces la expresión personal. O sea, esas decisiones de que voy a meter más o voy a meter menos es si todos los músicos se sienten cómodos y si la música se está oyendo bien. Y como dice Alan, mover un montón de música. Si uno está inmerso en música 24/7, tiene que desarrollar musicalidad. A veces a mí me preguntan, mira, ¿cómo desarrolla una musicalidad? Pero tal vez la persona oye 4 o 6 horas de música diarias, entonces nunca lo va a lograr. Hay que estar inmerso, sumergido en ese mundo y analizar. Justamente mañana, primero Dios, voy a subir un video en el canal que habla de eso, de escuchar y qué escuchar y cómo escuchar. Por cierto, quiero agradecer a mi amigo Juan Pablo Marroquín, que va. Todos estos videos que funcionan en mi canal de YouTube los estamos grabando en el estudio Epic, que es el estudio de Juan Pablo, y él graba, mezcla y edita el video. Primero esa media pronta van a ver un video de la actividad de ahí. Entonces, cuando uno escucha, también escuchar para disfrutar, obviamente. O sea, tampoco va a estar uno todo el tiempo analizando, pero también escuchar para aprender, para ver lo que hicieron los demás músicos. Y digamos, en el caso de los bateristas, no solo escuchar lo que tocó el baterista, sino escuchar lo que están haciendo los demás. Y el baterista seguramente toca lo que está tocando por lo que hicieron los demás. No es algo que él decidió tocar independientemente de los demás, porque es un trabajo en equipo. Todos creo que hemos visto esas películas donde un policía detective está resolviendo un caso y ya llega a su casa cansado en la noche y se pone todavía a ver las fotos del asesinato, el caso que está resolviendo, y se está ahí en la madrugada y tratando de encontrarle solución al caso. Algo así debemos ser nosotros. O sea, no solo que, bueno, hoy tengo toque y que mañana ensayo y hoy ya practiqué 10 minutos, sino estar necios y obsesionados y dándole vueltas y poniéndolo al revés y de principio a fin y de fin a principio. Así me decía un baterista que una época tocó con Chick Corea: mira, yo estudio las canciones al derecho y al revés para saber todo lo que todos hacen en todo momento. Entonces ahí es como se va desarrollando esa musicalidad. Yo tengo una pregunta con respecto a los solos de bajo, porque al momento de practicarlo en mi casa se me sale, pero ya al momento de estar en una banda, ya con gente que me esté viendo, cuando es mi parte, pues los nervios, se me ponen las manos duras, o a veces no toco notas que son parte de la escala. Entonces pues yo quisiera saber qué se puede hacer respecto a eso. A pesar de que uno practique 1000 veces, de todos modos siempre va a quedar como ese miedo de cometer un error, digamos, ya a la prueba final, ¿verdad? Lo que yo sí te puedo decir es de que, como todo, pues eso es parte del proceso, ¿verdad? De que uno, pues, cometas ese error cuando estés ya haciéndolo con tu banda, pero es totalmente normal. Lo que yo sí te puedo decir es de que lo sigas haciendo, aunque estés cometiendo como varias veces el error en algún momento.
vas a desarrollar eso, como nosotros decimos, el callo, ¿va? Porque al menos ahorita, a pesar de que igual, o sea, igual me pongo nervioso, pero ahora pues todo tal vez como, ¿cómo podría ser la palabra? Como tal vez canalizarlo, digamos, se podría decir. Porque igual siempre los nervios están ahí, pero conforme va pasando el tiempo, poco a poco te vas adaptando, ¿va? Entonces, y eso es la importancia de tocar con una banda. Porque si uno sigue tocando solito, digamos, ahí solo es muy difícil que lo desarrolles. Entonces, si tienes la oportunidad de hacerlo con tu banda, pues ahí es la oportunidad donde tú lo puedes como empezar a desarrollar. Y para eso están también los ensayos. Y en vivo, como te digo, es cuestión de seguirlo haciendo, ¿verdad? Que un error, pues digamos, pues que eso no te va a ofuscar y decir, y... Porque así me pasó a mí también mucho tiempo. O sea, cometí errores que no te imaginas ahí en presentaciones, no así como aisladas, o sea, presentaciones importantes, donde pasé días pensando, ¿y por qué no pasó eso? Pero es normal, es parte del proceso. Pero eso es lo que tú puedes decir, o sea, continúa, seguirlo haciendo, perseverarlo, madurarlo, pero por sobre todo, pues también practicarlo con tu banda, vas a ensayar. Eso es lo que podría decir. Fíjate que eso de que lo que me sale en la casa no me sale vivo nos pasa a todos. A todos nos pasa. La diferencia, yo le preguntaba a un guitarrista, le decía, mira, vamos cómo controlar los nervios. Y me decía, no, a mí me da nervios antes de tocar, pero practico las canciones al 300%. Me decía él, a la gran puchica, dijimos. Pero decían la cantidad de ensayos, así los practicaba mucho. Y el maestro Fernando me pegó una frase que practicarlas tanto hasta que sea imposible confundirte, ¿va? Entonces, ese es uno. Lo otro es que cuando uno sale eso, por ejemplo, yo practiqué el solo sobre los 7, lo practiqué, pero ahorita no saqué lo que saqué en mi casa. Pero el fin es ese, como por ejemplo, si practico un 100%, sé que en vivo me va a salir un 50%. Entonces voy a practicar más para que cuando en vivo me logre salir. Ese es un punto. El otro punto que a mí me funcionó es como tocar en vivo. Yo cuando vine aquí a la academia por primera vez, no me salió ningún solo, o sea, así pésimo. Me dijeron, pues, no sé si estás soleando, estás haciendo una rítmica. Me dijeron, pero yo según yo era mi solo, pero no. Pero la segunda vez la confianza aumentó un poco y ya saqué más ideas. La tercera vez ya saqué más ideas, etcétera. Cuando empezamos el curso con Fernando, igual habíamos algunas cosas. El siguiente mes sacaba más confianza, el siguiente más confianza, y ahorita ya nos entendemos bien con Ander, con Alan, con Fernando, pero porque es la confianza de poco a poco va sacando las cosas, ¿verdad? Pero por ejemplo eso sirve el meterse a estudiar, que cuando hacemos los solos, puchi, que la primera vez todos vienen bien nerviosos, ¿verdad? Pero después de 8 meses ya todos te escucharon tus errores, entonces ya tienes más confianza, ¿verdad? Pero porque ya te expusiste, ya tocas. Pero eso sería. Solo quisiera agregar yo rápido, perdón. Para nosotros, los cantantes, también es como, nos afecta no solamente en cómo nos movemos, pero la base del canto es la respiración. ¿Y qué pasa cuando uno está nervioso? Al se pone uno así, ¿cierto? ¿Y cómo me va a salir así la voz? ¿Verdad? Entonces, algo que es bien importante para mí, que también se ve en las clases de canto, es el control de la respiración, porque al final esa es la base del canto. Afinación, todo lo que quieran, sí es importante, pero si no hay aire, no sale la voz, simplemente no, ¿verdad? Y también algo que me ayuda a mí a quitarme los nervios es imaginarme que estoy cantando para mí, así como que cuando yo estoy sola en mi cuarto practicando, y mágicamente eso me quita los nervios, porque digo, pues si me equivoco, ¿y qué? Estoy solita, entonces necesito como estoy solita, pero me la estoy disfrutando, y cuando siento ya puedo conectar también con el público, porque uno cuando es cantante o músico, uno tiene que conectar obviamente también con el público. Entonces al inicio es como, bueno, voy a cantar y todo va a estar bien, y para mí misma, ok, si me equivoco todo va a estar bien, como que darme esa charla antes, y después cuando siento así, de verdad que estoy en un toque chilero, que es démosle, ¿verdad? O sea, cada quien tiene algo distinto, y creo que si ustedes no sienten nervios antes de hacer algo que les gusta, están haciendo lo equivocado, ¿verdad? Entonces, esos nervios, si no los tienen, ¿para qué estamos haciendo esto, verdad? Entre más preparado llega uno a una presentación, menos nervioso se pone. Siempre va a haber nervios, pero entre más preparado, menos nervioso. Y también lo del 300%. Si te preparas al 300%, te va a salir al 100%, que es lo óptimo. Lo otro es cuando estés tocando con una banda y estén ensayando,
digamos, alguien se confunde, le damos otra vez a la misma canción, se confunde otro o te confundís en otra parte donde no te hayas confundido. Cuando ya no todos, a todos les sale bien y no hay errores, lo normal es que digan, esa rola ya salió mucha, ahora ensayemos otra. Y no, cabal, en ese momento que ya les salió sin errores, tendrían que empezar a ensayar esa canción 1000 veces. Y así hacerlo con las demás. Y por último, lo que quería comentar de esto, que es este tema que surgió ahorita. Aquí en las clases de ensamble o en los conciertos que ustedes tienen allá al aire libre, es muy buen fogueo, porque digamos aquí en las clases de ensamble, el público va a estar constituido 100% por músicos. Eso no va a pasar en ningún otro lado, aunque toquen en el estado de Wembley, el 100% no van a ser músicos. Aquí sí va a ser el 100% músicos, aunque ya sean miles de miles y aquí sean 20 personas, pero aquí el 100% van a ser músicos. Ustedes, si ya pudieron tocar ante 20 personas que todos los estaban observando con un microscopio a ver dónde se confundían y sabían exactamente lo que estaban haciendo, ya se graduaron para tocar en cualquier otro lugar, aunque sean entre 50,000 personas. ¿Cómo haces si no te escuchas? O sea, es algo que me imagino que pasa, que la música es así, full, y no te oís. O el micrófono no funciona bien, o 1000 cosas que pueden pasar. ¿Qué haces? Justamente eso me pasó hace poco, que tuvimos un concierto bien chilero que fue en Pradera Concepción, pero fueron 2000 personas y era súper cool, para la inauguración de la época navideña fue súper bonito. Probamos todo súper bien, íbamos con orquesta, con músicos y toda la cosa. Cuando ya era la hora del toque, me tenía muteado los monitores. Entonces, lo que yo hago es contar. Eso es súper importante, contar. Yo tengo que llevar al ritmo y buscar algún instrumento que se escuche a lo lejos para yo poder guiarme. Que pidámosle a Dios sea un piano para saber por dónde voy y la batería. Que la batería usualmente se te pum, boom, por lo menos, aunque sea, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de toques a veces es más complicado porque cuando uno va con in-ears es re complicado por el tema de que solo lo único que uno tiene es rebote. Pero ni la guitarra, nada, si todo va directo, me fregué. Entonces, usualmente es estar escuchando el ambiente y también en cuanto a nosotros como cantantes, nosotros tenemos que estar muy conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo respiro, cómo sacar ciertas notas. Por ejemplo, aprender a escuchar y, como decía el maestro, saber qué es exactamente lo que están haciendo todos, porque eso nos da las entradas. Si nos perdemos, después cuando hace el bajo, ok, ya sé dónde es, o la batería cuando hace tal feel, ya sé por dónde estamos. Y conocerse la canción, que prácticamente ni siquiera tengan que decir cuál es el tono, ¿va? Sino uno mismo, y la rola es por ahí. Casi que no tener que guiar a los demás. Entonces nada más agradecerles, agradecer a Abner, a Pablo, a Alan, a Claudia. Agradecer a Normal Music, a Dulce,